españolas en todos los aspectos que son de interés para la promoción de la cultura de defensa y de seguridad de España. Son muchas las facetas de interés para los ciudadanos conscientes de las necesidades de la seguridad nacional, desde el coste de las misiones de paz hasta las implicaciones que éstas tienen para el derecho internacional. El campo de posibilidades es muy amplio. Desde la primera de todas ellas, en el periodo democrático, la de Angola en 1989, cuando las Naciones Unidas pidieron la colaboración de militares españoles en el control del cumplimiento del acuerdo de retirada de las tropas cubanas de Angola, hasta la actualidad, la actividad de las Fuerzas Armadas españolas en el extranjero, bajo la denominación de misiones de paz, han abarcado una gran variedad de tareas, como el asesoramiento, que van desde el asesoramiento militar hasta la reconstrucción de infraestructuras, pasando por la interposición entre unidades contrarias, citando solo algunos ejemplos. Afganistán. La presencia de las tropas españolas desplegadas en Afganistán data desde el mandato que toma la resolución de diciembre de 2001 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que autorizó el establecimiento de una fuerza internacional de asistencia para la seguridad, ISAF, en sus siglas en inglés, en apoyo de las autoridades afganas bajo el capítulo 7º de la Carta, que prevé la posibilidad de emplear la fuerza para cumplir la misión. El Consejo de Ministros del 27 de diciembre de 2001 autorizó la participación española en ISAF y otros consejos posteriores la han ido prorrogando. Las tropas españolas deben apoyar a las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad afganas para garantizar la seguridad y estabilidad del país y participar en las tareas de mentorización y adiestramiento de esas fuerzas, de forma que puedan desempeñar su responsabilidad lo antes posible. La contribución civil tiene como objetivo general apoyar la gobernanza del país y al gobierno afgano mediante programas de reconstrucción, desarrollo y ayuda humanitaria. Para hablar de todo esto, el coronel don José Luis Murga Martínez va a intervenir, pero antes le va a presentar el señor general de brigada, don Alfonso García Vaquero, que va a tomar la palabra a continuación. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias por el papel y el apoyo decidido siempre que esta Real Sociedad nos da a las Fuerzas Armadas y el maravilloso trabajo que hacen con la cultura de defensa. Muchas gracias. Esta semana nos encontramos en un momento histórico porque vamos a despedir al contingente, al número 33 que despliega en Afganistán, que es un contingente canario, es el cuarto contingente canario que despliega, y lo despediremos el próximo sábado en la Plaza de Santana. Dentro de estas actividades que hemos programado para esta semana, pues el lunes se inauguró una exposición fotográfica sobre Afganistán en el Palacio Militar de San Telmo, que va a estar abierta hasta el próximo domingo por la tarde. Esta conferencia que tenemos hoy sobre la misión de Afganistán, y luego el viernes tendremos también una exposición estática de material, digamos, específico de Afganistán en la Plaza de San Telmo, que estará abierta todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y posteriormente a las 7:30 habrá un concierto musical entre la banda municipal de Las Palmas de Gran Canaria y la unidad de música del Mando de Canarias de Tenerife. En la conferencia que nos va a dar hoy el coronel Murga, bueno, pues creo que va a ser interesante porque va a hacer un pequeño recorrido de los años de la misión y nos va a dejar una imagen de lo que era cuando empezamos a desplegar allí y lo que es en la actualidad, que afortunadamente pues podemos decir que prácticamente la misión que se nos había encomendado prácticamente está cumplida, y podemos ver ahora ya, por lo menos en nuestra provincia, ver que las autoridades afganas pues son prácticamente capaces de proporcionar su propio gobierno y dar seguridad a su gente. El coronel José Luis Murga Martínez es el jefe del Regimiento Canarias 50 desde el pasado mes de diciembre, y ha sido designado por el mando como jefe del contingente que despliega en Afganistán. Es natural de Burgos, está casado y tiene 3 hijos. Entre sus destinos en la fuerza, pues yo destacaría que ha estado la mayor parte de sus empleos en unidades ligeras, infantería ligera, tanto de brigada paracaidista
como brigada aerotransportable y ahora en la brigada de Canarias. Ha ocupado también importantes puestos en cuarteles generales de asesoramiento, tanto de la OTAN como de la Fuerza de Acción Rápida y últimamente en el gabinete del jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra. De su experiencia multinacional, pues yo destacaría que lleva ya nada menos que 6 misiones en el exterior, empezando desde Angola, como ha citado ya el presidente, hasta las 2 últimas veces en Afganistán. Ha realizado diversos cursos de Estado Mayor, paracaidistas, cursos de defensa en la OTAN y tiene concedidas por diversas condecoraciones, tanto nacionales como extranjeras, y habla varios idiomas. Como verán ustedes, su gran preparación profesional y su experiencia en operaciones, especialmente en Afganistán, le convierten en un auténtico experto del asunto que hoy nos reúne aquí. Si a todo esto le unimos además su grandeza de espíritu, su carisma, sus dotes de comunicación y su enorme corazón, no cabe duda que nos va a deleitar con la conferencia. Mi coronel, tienes la palabra cuando quieras. Muchas gracias. Presidente de esta Real Sociedad Económica, amigos del país, excelentísimas autoridades, mi general, almirante, oficiales, amigos, señoras y señores. Buenas tardes a todos. Para mí es un verdadero reto enfrentarme a lo que en su día el general García Vaquero me dijo: Pepe, tienes que dar una conferencia, Afganistán, lo que era y lo que es, sobre todo porque bueno, la misión es una misión compleja, el país es un país complejo, lógicamente el auditorio o el público pues tiene diferentes grados de conocimiento sobre lo que es esta operación, pero bueno, he tratado sobre todo finalmente de ceñirme a esas 2 grandes preguntas, ¿no? O a esas 2 cuestiones: Afganistán, lo que era y lo que es, y espero que al final se lleven esa idea. Sí, hay que entenderlo. Bien, bueno, pues para resolver esas 2 cuestiones, la primera, no queda más remedio que analizar un poquito cuáles son las causas de este conflicto y para responder a la segunda, ver qué es la misión ISAF, qué ha supuesto ISAF para el país. He tratado de presentar la contribución española durante estos años en Afganistán, pues para ver los resultados, y finalmente presentaré unas conclusiones. Bueno, para hablar de las causas del conflicto es necesario pasar por la historia del país, ver un poquito la situación geopolítica y finalmente hablar un poco de los factores de inestabilidad. La verdad es que tenía previsto presentar un cronograma con 1000 hechos históricos de muchos siglos atrás para conocer un poquito más en profundidad lo que es el país, pero al final he tenido que reducir tiempo por recomendación de mi general, pero hay que decir que este país ha sufrido una historia convulsa, el territorio ha sufrido muchas invasiones, guerras, conflictos, y hasta el día de hoy podríamos decir que no ha habido un periodo largo de estabilidad. Podía citar hitos, ¿no? Pero 3 siglos antes de Cristo ya fue invadido por Alejandro Magno, en el siglo IX por la expansión turca se islamiza, fue invadido por el Imperio Mongol, en el 18 los británicos la ocupan no unas y 2 veces para tratar de evitar la expansión del Imperio ruso a sus antiguas colonias, y el siglo XIX es prácticamente impensable la cantidad de guerras, golpes de Estado, invasiones, hasta que finalmente los talibanes controlaron la situación del país. Esa es la historia, bastante complicada. La situación de geopolítica, pues creo que también es necesario presentar dónde estamos, ¿no? Nos encontramos en Asia Central. ¿Quiénes son los actores que rodean a este país? Pues ni más ni menos que, por un lado, Pakistán, que es una potencia militar, nuclear,
mirando siempre a su antiguo país hermano de los que fueron parte, que son los indios, con el conflicto de Cachemira, pero que por otro lado tiene toda la zona noroeste, donde reside una etnia pastún, que es la misma que habita prácticamente en toda la zona sur de Afganistán, con lo cual es un país que podemos considerar que está dentro de su área de influencia y que le interesa tener controlada Afganistán para tener controlada toda la zona pastún. Por otro lado, en la parte oeste tenemos a Irán, que es otra potencia, que trata también de expandir su islamismo en todo el área de influencia, y que también le interesa la expansión por toda la zona noroeste, que es su vía de entrada de comercio. También es una ruta de expansión de armamento, opio, etcétera, etcétera. En el norte tenemos las antiguas repúblicas exsoviéticas, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, que parece que no influyen, inicialmente no influyen, digamos, en esta situación geopolítica, pero sí tienen grandes minorías de todas las invasiones que ha sufrido, y veremos luego que la composición étnica en toda esa zona es bastante complicada. Y finalmente, pues nos quedan los chinos, que parece que no influyen, pero sin embargo todo lo que se ve y lo que se compra es chino. Si uno quiere un teléfono, se compra un iPhone por $50, si uno quiere una moto, se la compra por 300, si uno quiere comprar vajilla, se la compra de los chinos. Los chinos tienen la influencia económica del país. Ese es el entorno geopolítico, y vamos a ver un poquito cómo es Afganistán por dentro. Afganistán por dentro es un país montañoso, con alturas medias entre 600 y 3.000 metros, llegando a los 7.300, con nieves permanentes. En la zona sur sí que hay unas llanuras desérticas que le proporcionan un clima extremo, sobre todo en verano con temperaturas muy elevadas, pero también en invierno con temperaturas francamente frías, como se ven en esos mapas. Las comunicaciones en general son muy deficientes. Es un país con pocos recursos, y la conclusión es que las condiciones de vida para nuestros estándares son francamente duras. Y cuando uno habla de Afganistán es necesario hablar de la población, porque es uno de los factores que genera el conflicto no hoy, sino a lo largo de la historia. Está formada por un 38% de pastunes que han ostentado el poder con el acceso de la dinastía Durrani a finales del 18. Es un pueblo fuerte, guerrero, con una gran estructura tribal, nómada, y son mayoritariamente sunitas. Basan su culto a una tradición que ellos llaman el Pastunwali, que es una especie de código de conducta, donde valoran una serie de principios como la honradez, la justicia, la lealtad, el asilo, pero todo a estilo asiático, estilo afgano, y hay que saberlo ponerlo en su verdadero contexto. La segunda etnia, en mayoría, son tayikos, que ocupan el 25% de la población. Por contra, es un pueblo sedentario que se ha dedicado normalmente a la agricultura. También hay un 19% azaras. Es una etnia que ocupa la región central y de rasgos mayoritariamente mongoles. Pero también hay que decir que hay un 6% de uzbecos, que hay macos, que hay turmenos, que hay baluchis, que hay bravis, que hay kirguíes, que hay nuristaníes, hindúes, sikh, judíos y algún cristiano por ahí. Es extremadamente complejo la situación étnica, lo que está ocasionando conflictos de forma permanente. Simplemente para conocimiento general se utilizan dos lenguas oficiales, que son el darí y el pastún. El darí es el derivado de la lengua persa. Y también es necesario hablar un poquito de lo que es la religión y cultura para terminar de enfocar la situación del país. Decir que el 99% son musulmanes, lógicamente, 84% sunitas y el resto chiitas. La religión también ha marcado parte de las luchas internas. Y está claro que, por ejemplo, el movimiento talibán es una exposición, es un exponente de esta lucha interna entre los propios musulmanes, mezclado con sus etnias, lógicamente. Y el país está basado, no hay concepto de Estado en este momento donde nos encontramos. El país está basado en tribus, en clanes, siguen a sus líderes, que son señores de la guerra. Y como cosa curiosa, para saber dónde estamos, en el tiempo se mide a partir del 21 de marzo de 1622, que es cuando ellos conmemoran la ida de Mahoma hacia la Meca, y están ahora mismo en el año 1392. Pero que si lo trasladamos
al tiempo occidental yo le quitaría hasta 1000 años. Y podría decir que estamos en el 392, y cualquiera que haya estado allí me puede decir que no me equivoco, porque uno ve casas de barro y adobe, ve personal andando en camellos o en mulas, ve gente cultivando como en el siglo IV. Y finalmente a todo esto hay que juntar una serie de factores de inestabilidad que ya ocasionan la situación inicial del país que queremos presentar, que son los que yo he llamado estos factores de inestabilidad. Y hay que volver a insistir en esas múltiples guerras sin finalizar. Si nos trasladamos al año 2001, cuando ya se producen los atentados, como veremos ahora, y podíamos decir, no, es que vamos a derrocar el movimiento talibán que ha ocupado Afganistán, pero realmente no es que los talibanes o un estado talibán se implanta en Afganistán, no, hay líderes talibanes que son señores de la guerra, que ocupan sus zonas, cada líder talibán o pastún tiene su propio ejército, con su armamento, con sus tribus, controlan sus zonas, pero a lo mejor también hay un tayiko que, como era Ismail Khan, que es de la zona de Herat, que le interesa pues entrar en esa rueda porque él es el jefe y el señor de esa zona y no quiere que se la toquen, bueno, y entra bajo de la esfera, vamos a llamarle talibán, pero en la zona norte, por ejemplo, todos los tayikos o uzbekos, pues en todo momento estuvieron aislados del movimiento talibán. ¿Qué había en ese momento? No había nada. Señores de la guerra luchando unos y otros porque venían de la anterior guerra mujahidín y venían de la anterior guerra de liberación de los rusos y venían de la anterior guerra y de la anterior y de la anterior. Si a eso le sumamos una situación de subdesarrollo, según las Naciones Unidas es el 5º país más pobre del mundo. Un afgano medio vive con $2 al día. La corrupción generalizada, no comento. Narcoeconomía, como ya hemos hablado. No hay concepto de Estado, no hay acción del Estado, pues todo hizo posible, ¿no? Pues la expansión de esos fundamentalismos que simplemente con el terror, con el miedo y con las armas van controlando las zonas, pero simplemente eso. Y entonces pues llegamos al inicio, como digo yo, y bueno, todos sabemos que fueron los atentados, como también ya nos ha dicho Tomás, nuestro director de la Real Sociedad Económica, que esto fue el detonante de la operación en Afganistán, los atentados del 11 de septiembre del año 2001 en Nueva York, llevados a cabo por Al-Qaeda. Osama Bin Laden lógicamente operaba, se adiestraba y se entrenaba en los territorios afganos y sin duda alguna los americanos lo tuvieron claro. Al día siguiente comenzaron una operación, la operación Enduring Freedom, liderada por los americanos. Pero también, como nos ha leído el director, hay una resolución de Naciones Unidas donde da el pistoletazo de salida a la operación de ISAF. Que remarco aquí que inicialmente solo es en Kabul, solo busca formar un gobierno de transición y solo busca expandir un poco la seguridad en Kabul. Y es en 2003 cuando se le pide a la OTAN que lidere una operación, pero no solo en Kabul, sino para todo el territorio. Y con esto trato de contestar a la primera pregunta que me hizo mi jefe. ¿Afganistán lo que era? ¿Cuál es el punto de partida donde nos encontramos? Final del año 2001. Era un país sin estructura de Estado, como ya he dicho, sin gobierno, hasta que aparece un gobierno de transición que tiene capacidad de liderar lo que es la capital Kabul y poco más, sin un sistema político, porque no lo ha habido en los últimos años, sin ninguna legislación, sin ninguna estructura, sin seguridad, ya no había ejército, pequeñas policías que atendían a los líderes locales, totalmente aislado del contexto internacional, porque no había ninguna potencia regional que lo hubiera apoyado hasta el momento, y sobre todo sin posibilidad de recibir ningún apoyo. Los señores de la guerra eran dueños de sus zonas, económicamente hundidos en recursos, viviendo del opio. Bueno, el futuro era francamente desolador. Y empieza la misión de ISAF. La resolución del Consejo de Naciones Unidas 1386 aprueba el mandato, que pueden leer ahí el lenguaje original, del despliegue de una fuerza internacional de asistencia a la seguridad en los alrededores de Kabul. Y empieza el despliegue. Y a partir de ese momento voy a tratar de ver cómo ha ido evolucionando en función de la contribución española a esta operación. Y lo he dividido en 3 épocas, ya la veremos por qué. Una época diferencial
que son los despliegues en Kabul, puesto que el primer mandato era en Kabul. Como también nos ha leído, con el acuerdo del Consejo de Ministros del 27 de diciembre de 2001 se aprueba esta primera operación. Era una unidad pequeña que termina de desplegar el 27 de enero. Estaba al mando del coronel Cole, coronel que mandamos regimiento de montaña, ejército de tierra por aquella época, y la composición, porque su misión principal era asistencia a la seguridad en la zona de Kabul, pues era ¿qué pedía la misión a España? Pues en ese momento unidades de ingenieros, desactivación de explosivos, había una escuadrilla avanzada de apoyo aéreo del ejército del aire, una unidad logística, un equipo médico en la base de Bagram, poco más de 200 hombres. Estas rotaciones que iban pasando por Kabul entre 4 y 5 meses estuvieron hasta finales del 2004. Y a partir de ahí, como he dicho antes, cuando ya las Naciones Unidas, vista del poco éxito y de los pocos avances que tenía y que la misión solamente estaba en Kabul y lógicamente había que extender la misión a todo el país, le pide a la OTAN que lidere esa operación porque la coalición internacional anterior era incapaz. Y se lo piden en el año 2003. Y la OTAN hace un plan que he querido poner aquí en esta transparencia. Y hace un plan durante 1 año y pico que lo divide en varias fases, ¿no? La primera fase es esa de valoración y preparación, una fase de expansión que dura 2 años, una de estabilización, una de transición y una de repliegue. Y he puesto ahí las fechas, que las he puesto yo posteriormente, pues tras análisis de un poco cómo ha ido evolucionando la situación. Y entonces, a raíz de eso, pues he tratado de dividir la contribución española en 3 etapas o en 3 periodos, ¿no? Este primero que ya hemos visto. Luego yo creo que hay un segundo periodo, desde el año 2005 hasta el inicio del año 2010, que ya veremos que son unas fuerzas limitadas, reducidas y dedicadas prácticamente a lo que era la reconstrucción provincial en Badghis. Y en el año 2010 hay un salto importante, ¿no? Cambian las misiones, cambia el contexto, como veo ahí, como ven ustedes ahí, se inicia una fase de transición y sin duda para las fuerzas españolas hay un cambio, ¿eh? Todo eso lo veremos ahora a lo largo del resto de la conferencia, pero he querido diferenciar esos 3 periodos que creo que son interesantes. Y bueno, vamos a presentar un poco esa expansión. ISAF sale de Kabul y durante 2 años se va expandiendo, empezando por el norte, por el oeste y por el sur. Los países se van comprometiendo a desplegar sus fuerzas. ¿Y qué hace España en ese momento? España se compromete a desplegar fuerzas en el sector oeste, lo que aquí se llama RC West o Mando Regional Oeste. Un sector que es liderado por Italia desde el principio hasta hoy, donde ellos han aportado, digamos, la fuerza principal de militares que despliegan en la región, pero España es el segundo país contribuyente desde el principio hasta el día de hoy. Y España se ha ocupado desde el primer momento de la seguridad y la reconstrucción de la provincia de Badghis, mientras que los italianos se han ocupado de la provincia de Herat, los americanos de la zona sur de Farah, y aquí están los lituanos en la zona de Agor, pero que es una zona muy montañosa, con poca población y con poca tanto acción de gobierno afgano como acción de ISAF, ¿no? Realmente es una provincia un poco de segundo nivel. Y también hemos tenido militares desde el segundo jefe, o más bien que el segundo jefe, el jefe de Estado Mayor y distintos oficiales y sociales en el cuartel general del Mando Regional Oeste. Entonces nuestra presencia salta de lo que es Kabul a la zona noroeste y desplegamos, como digo, fuerzas en Herat y en Badghis. ¿Qué es lo que vamos a ver? Segunda época. Y entonces desplegamos una base aérea, Forward Supporting Base o una base aérea avanzada, desde el año 2005. Y pongo ahí hasta el año 2010 segunda fase y 2014 tercera fase, porque realmente en Herat, en esta base aérea, no va a haber muchos cambios. Desde el punto de vista de las misiones, sí los va a haber desde el punto de vista de las capacidades, porque desde que llegamos hasta el día de hoy, las capacidades han cambiado y han evolucionado de forma extraordinaria. ¿Qué es esta base? Es una gran instalación donde su principal activo, como no podía ser de otra manera, es la base aérea. Es uno de los puntos de entrada y salida de tropas y de recursos de ISAF, y desde donde operan muchas de sus capacidades, ¿no?
además de los propios servicios aeronáuticos, torre de control, gestión de espacio aéreo, CATO, carburantes, instalaciones. ISAF requiere también otras capacidades para apoyo en este tipo de base, como son capacidad de alojamiento y manutención para personal en tránsito, formaciones sanitarias, etcétera, etcétera. Esta base, como digo, ha estado liderada desde el primer momento por un coronel del Ejército del Aire español y a día de hoy sigue siendo su jefe. ¿Qué tiene o qué ha tenido esta base aérea? Pues bueno, pues la propia base aérea, la propia base de apoyo avanzado, como ya les he dicho, y luego pues una serie de unidades españolas que han ido desplegando allí, ¿no? Ha habido un elemento nacional de apoyo, una unidad logística, ha habido destacamentos de aviones del Ejército del Aire denominados Alcor, en función de sus capacidades y de las necesidades. Ha habido desplegados aviones o T-21 o T-10, unidad de helicópteros denominada el ISAF, que son las que nos proporcionan las evacuaciones médicas, helicópteros del Ejército de Tierra, hemos tenido desplegados helicópteros Cougar o Chinook, acaban de desplegar los helicópteros Tigre como una nueva capacidad adicional del Ejército de Tierra, formaciones hospitalarias y otra serie de unidades. Yo pido disculpas aquí a todo el personal civil, a todas las mujeres, a todos los que no están metidos en el mundo militar, porque esto está lleno de siglas y es francamente complejo entenderlo. Pero bueno, simplemente pues, decir, por ejemplo, que aquí ha habido otras unidades de maniobra, como era un batallón multinacional ítalo-español, que yo he tenido el privilegio de mandar con 400 militares bueno, españoles e italianos, y bueno, pues una experiencia francamente interesante. Y con esto terminamos la parte de Herat y voy a tratar de pasar en esta segunda época a lo que es Caleïnau. Caleïnau es la ciudad principal de la provincia de Badghis y donde desde el año 2005 despliegan nuestras primeras fuerzas. ¿Y qué despliega ISAF? ISAF despliega en cada una de las provincias un equipo de reconstrucción provincial, que como siglas en inglés es PRT. Cada país lidera una serie de una provincia, ¿no? Italia, como he dicho, Lituania, España, en el norte son países nórdicos, los americanos a lo mejor lideran 12 o 15 provincias en el sur. ¿Qué tratamos de hacer con esto? Pues son equipos que basan, digamos, su acción, como dice la propia palabra, en la reconstrucción, ¿no? La reconstrucción del país bajo tres pilares. Un área de seguridad, y para eso va una unidad militar con distintas capacidades, un área de gobierno y un área de desarrollo. El área de gobierno, España despliega ahí a la Agencia Española de Cooperación, que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, se integra con nosotros, hay un componente civil, en unos momentos pues eran a lo mejor 5 funcionarios del propio ministerio, con personal contratado de empresas como Traxa, en otros momentos ha habido 50 o 100, y finalmente pues quedan 3 o 4. Con una labor extraordinaria de reconstrucción y con una inversión que ahora veremos, que creo que es digna de conocer. Y luego pues también otro de los pilares, que es un poco también mucho más difícil de valorar y de llevar a cabo, que era lo que es gobernabilidad, acción de gobierno, y ahí se implicaba mucho el coronel, se implicaban los asesores políticos, había un asesor del Departamento de Estado americano, tratando de llevar a cabo misiones de buenas prácticas de gobierno, implantación de todos los planes que iban viniendo desde Kabul, lucha contra la corrupción, etcétera, etcétera. Y así hemos estado desplegados en Caleïnau hasta el año 2005, con unas fuerzas limitadas, porque aquí desplegamos inicialmente 200 militares. En el año 2009, pues a lo mejor eran 350, pero no dejaban de ser unas capacidades bastante limitadas. Las operaciones de seguridad, como digo, pues también una exposición estática de material, digamos, específico de Afganistán en la Plaza de San Telmo, que estará abierta todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y posteriormente a las 7:30 habrá un concierto musical entre la banda municipal de Las Palmas de Gran Canaria y la unidad de música del Mando de Canarias de Tenerife. La conferencia que nos va a dar hoy el coronel Murga, bueno, pues creo que va a ser interesante, porque va a hacer un pequeño recorrido de los años de la misión y nos va a dejar una imagen de lo que era cuando empezamos a desplegar allí y lo que es en la actualidad, y que afortunadamente pues podemos decir que prácticamente la misión que se nos había encomendado prácticamente está cumplida.
y podemos ver... Han abarcado una gran variedad de tareas, como el asesoramiento, que van desde el asesoramiento militar hasta la reconstrucción de infraestructuras, pasando por la interposición entre unidades contrarias, citando solo algunos ejemplos. Afganistán. La presencia de las tropas españolas desplegadas en Afganistán data desde el mandato que toma la resolución de diciembre de 2001 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que autorizó el establecimiento de una Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, ISAF, en sus siglas en inglés, en apoyo de las autoridades afganas bajo el capítulo 7º de la Carta, que prevé la posibilidad de emplear la fuerza para cumplir la misión. El Consejo de Ministros, del 27 de diciembre de 2001, autorizó la participación española en ISAF y otros consejos posteriores la han ido prorrogando. Las tropas españolas deben apoyar a las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad afganas para garantizar la seguridad y estabilidad del país y participar en las tareas de mentorización y adiestramiento de esas fuerzas de forma que puedan desempeñar su responsabilidad lo antes posible. La contribución civil tiene como objetivo general apoyar la gobernanza del país y al gobierno afgano mediante programas de reconstrucción, desarrollo y ayuda humanitaria. Para hablar de todo esto, el coronel don José Luis Murga Martínez va a intervenir, pero antes le va a presentar el señor general de brigada, don Alfonso García Vaquero, que va a tomar la palabra a continuación. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias por el papel y el apoyo decidido siempre que esta Real Sociedad nos da a las Fuerzas Armadas y el maravilloso trabajo que hacen con la cultura de defensa. Muchas gracias. Esta semana nos encontramos en un momento histórico porque vamos a despedir al contingente, al número 33 que despliega en Afganistán, que es un contingente canario, es el cuarto contingente canario que despliega, y lo despediremos el próximo sábado en la Plaza de Santana. Dentro de estas actividades que hemos programado para esta semana, pues el lunes se inauguró una exposición fotográfica sobre Afganistán en el Palacio Militar de San Telmo, que va a estar abierta hasta el próximo domingo por la tarde. Esta conferencia que tenemos hoy sobre la misión de Afganistán, y luego el viernes tendremos en todos los aspectos que son de interés para la promoción de la cultura de defensa y de seguridad de España. Son muchas las facetas de interés para los ciudadanos conscientes de las necesidades de la seguridad nacional, desde el coste de las misiones de paz hasta las implicaciones que éstas tienen para el derecho internacional. El campo de posibilidades es muy amplio. Desde la primera de todas ellas, en el periodo democrático, la de Angola en 1989, cuando las Naciones Unidas pidieron la colaboración de militares españoles en el control del cumplimiento del acuerdo de retirada de las tropas cubanas de Angola, hasta la actualidad, la actividad de las Fuerzas Armadas españolas en el extranjero, bajo la denominación de misiones de paz,